de hoy, pues les va a quedar la grabación para que puedan trabajar sin ningún problema. Entonces, fundamental estar muy atentos. Nosotros con la ingeniera vamos a estar muy atentos no solamente a las actividades, sino a sus inquietudes que se desarrollen durante el curso. Fundamental, este curso es uno de los más importantes dentro del desarrollo de la ingeniería. Al fin y al cabo, la programación, todos son importantes, pero la programación cumple un papel importante dentro del proceso de desarrollo y dentro de nuestra tecnología es fundamental. Como les decía, pues mi nombre es Felipe Hernán Ortiz, soy ingeniero de sistemas, ya tengo más de 33 años en el sector productivo y educativo. No solamente he sido docente universitario, sino he trabajado en varias entidades como ingeniero de desarrollo, como ingeniero de proyectos. Ahorita pues vamos a dar algunos lineamientos entre los temas, lo que quiero que se presente a la ingeniera Lisset, por favor, que es importante que la conozcan. Ella es su tutora de varios de ustedes, al igual que yo soy tutor de varios de los que están en este momento y los que están escuchando este video. Entonces, ingeniera, la escuchamos. Bueno, buenas noches para todos, apreciados estudiantes. Bueno, mi nombre es Lizeth Vargas, soy ingeniera de sistemas, especialista en sistemas integrados de gestión, QHS, y especialista en seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en este periodo los estaré acompañando, como lo dice el ingeniero Felipe, como su tutora de algunos de ustedes. Bueno, espero pues que cuenten conmigo para su proceso de aprendizaje a través de los diferentes canales que tiene la universidad, ¿cierto? He atendido a algunos compañeros, algunos estudiantes por medio de Teams, ¿cierto? También por correo interno del aula, con mucho gusto, pues ahí los estaremos apoyando y por medio del foro. Entonces, también les voy a estar realizando el acompañamiento en los CIPAS. Entonces, pues, no sé si ese tema lo tratamos ahorita al final, Inge. Sí, señora. Al final Listo, hablaremos un perfecto. poquito más profundo. Vamos a entrar en materia ya por tiempo. Sí. Vamos a apagar las cámaras para que podamos de pronto no tener interferencia con la exposición. Como decía la ingeniera, yo como director del curso, pues muy pendiente de todas las gestiones y demás elementos que se desarrollan, conservando el conducto regular para cada proceso, iniciando cada asistente como director la ingeniera Lisset, o si no, en el caso mío, yo estaría muy disponible para cualquier interrogante. Fundamental, como les decía, participar en las web conferencias que las voy a manejar yo, iniciando con la del día de hoy. Al final vamos a resolver inquietudes, preguntas. Inicialmente vamos a hacer la presentación completa de esta actividad. Voy a compartir pantalla, por favor me informan cuando ya vean mi computador, por favor. ¿Ya lo ven? Ya se está visualizando, sí, señora. Perfecto. Entonces, algo fundamental que quiero que tengamos como muy en cuenta dentro de este proceso es la utilidad que va a prestar pues, el campus dentro del proceso. El campus es un factor importante que ustedes deben tener, pues, estar a toda hora, como ya estudiantes lo saben, y estar muy interactuando con el campus de la universidad. Entonces, en nuestro caso, el curso de algoritmos y programación, les voy a mostrar en el día de hoy la actividad, en este caso la tarea 2 del campus, que está definida, la actividad número 2. Voy a comentarles más o menos en qué consiste la actividad. Muchos ya han iniciado con la actividad y me parece pues muy interesante que ya han avanzado cositas. Hoy se consolida más la idea es dejarlos también entrenados que ya realmente puedan empezar a resolver sus ejercicios, aquellas cosas que queden algunas vacíos o de pronto ya, como lo decía la ingeniera Lisset, en los IPAs los vamos a tratar con mayor profundidad. La actividad inició el jueves 22 de febrero y va hasta el 17 de marzo. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente, muchos de ustedes, y los felicito, de los dos grupos, sé que han hecho una excelente labor con la actividad 1, desarrollando esos ejercicios de la vida cotidiana algorítmicamente. En el caso de mis estudiantes, observé que hay una muy buena conceptualización. Sin embargo, algunos hice algunas observaciones muy puntuales que realmente no son de fondo, más de forma, pero que son interesantes que las revisen y ya se complementan con lo que vamos a explicar el día de hoy. Entonces, ¿el ejercicio en qué consiste? Básicamente, el ejercicio consiste en analizar problemáticas
cotidianos para construir soluciones algorítmicas. Entonces, la actividad se va a desarrollar de la siguiente manera. Esta ya corresponde pues a la unidad 2. Y el desarrollo pues se va a tratar un trabajo colaborativo, en el cual tienen que participar, y esto es importante para los dos grupos. Nosotros tenemos algo fundamental y es el trabajo que ustedes realizan en los foros. O sea, a veces dejan para último momento y uno tiene hasta cierta fecha porque ya empieza a calificar, entonces uno no alcanza a revisarles muy minuciosamente, aunque uno trata de revisar los foros, pero no dejen para última hora. Entonces ese trabajo colaborativo, como lo dicen, tiene como objetivo comprender los conceptos básicos de algoritmos, de lo que son variables, constantes, tipos de datos, operadores, condicionales. El día de hoy yo voy a explicar mucho de estos temas, entonces estén tranquilos, ustedes tienen que empezar a tratar. Dice que cada estudiante debe elegir un tema y participar en el foro de la actividad para socializar lo que corresponde o lo que comprende el tema. Para realizar esta actividad se deben explorar diferentes fuentes de información, ya sean de las que compartimos en la actividad o generar propios argumentos y expresarlas en el foro. O sea, ustedes pueden buscar otros medios, otras fuentes de información y pueden consultar sin ningún problema. Así como apoyar o refutar las opiniones de manera respetuosa y argumentada. Esta de la manera respetuosa es fundamental porque a veces, si uno estudiante es un poco fuerte, decirle, no, esto está mal, hay que saberle decir de pronto las cosas a los compañeros. Mire, revise muy cordialmente, conservar esa etiqueta dentro del proceso que ustedes ya han aprendido en la universidad. Es necesario como mínimo 2 participantes relevantes. Me van a hacer preguntas, de una vez me la anticipo. Si hay 2 en ese grupo, o 3, pues tienen que repartirse en el tema. Entonces eso es importante que lo tengan claro. No quiere decir que yo hago una porque soy uno, no, se repartes en el trabajo. Eso, la interacción es muy importante ahí. Y esto es fundamental desde la academia porque cuando yo que estaba en el sector productivo, si uno no se acostumbra a trabajar en equipo, en procesos de desarrollo, donde se utilizan metodologías ágiles como Scrum, otras metodologías que son fundamentales, uno tiene que tener claridad en eso. Hay que conservar pues un proceso colaborativo. Dice que es importante citar las fuentes y hay que utilizar las normas normal, ya saben que trabajamos APA 7 dentro del proceso. Después de ese intercambio de saberes en el foro, ustedes deben elegir pues a uno de sus compañeros que lo van a anotar ahí en el foro, quién es el que se encarga y arman un trabajito, ¿correcto? Pues ese trabajito en qué consiste. Y esto es fundamental que lo tengan muy claro, hacer una diapositiva con una portada de la diapositiva de la 2 a la 6, que es desarrollar la parte temática, que eso es fundamental, y de la diapositiva 7 hacer las referencias y ya viene la parte final, que es el agradecimiento. Eso sería lo que tendrían que hacer. Muchos dirán, profe, ¿cuántas tenemos que hacer? Solamente una presentación, sí, solamente pues me presentan una con los nombres, obviamente que yo reviso la participación de todos y quién consolida la información. Eso es fundamental, tienen que anotar. Por eso dice aquí muy claro, un estudiante publica la presentación en el entorno de evaluación. Ahora viene el trabajo individual. El trabajo individual pues aquí lo vamos a ver, están estos programitas, ¿sí? Da una guía, viene lo que es el anexo, dentro del campus está el anexo junto con la guía de la actividad y ustedes deben elegir qué grupo de estos ejercicios van a hacer. Son ejercicios muy sencillos, algorítmico. Hoy les voy a regalar uno. Vamos a hacer uno de estos para que ustedes digan, profe, el que coja ese grupo, tengo ya uno analizado que me gusta, que ustedes lo puedan revisar y se dan cuenta cómo se hace de fácil estos ejercicios de algoritmos, utilizando, obviamente, como ustedes ya se dieron cuenta, la herramienta PSI, que es la herramienta por el cual vamos a desarrollar en esta segunda tarea. A partir de la tarea 3 vamos a entrar a Python, que es una tarea, digamos, fundamental en las tareas, porque vamos a aprender un lenguaje de programación que actualmente se está utilizando con mucha fuerza para analítica de datos, para muchas cosas, y vamos a aprender a partir de la tarea 3, vamos a aprender a programar en Python. Entonces ese es un valor agregado dentro de su proceso tecnológico que están tomando en la universidad.
Vamos a hablar entonces del trabajo individual. Como lo decía, cada estudiante selecciona el grupo, cada anexo de la tarea y obviamente va a hacer el proceso de acuerdo a lo que dice acá. Entonces, el envío de la actividad, cada estudiante pues debe adjuntar los archivos, ¿correcto? Y debe adjuntar un documento, ojo, ahorita les voy a explicar con el documento, con los archivos y seguidamente con el diagrama que genera la herramienta PSI. Aquí, como dice, se deben comprimir en un archivo formato zip usando la siguiente notación. Ojo, yo siempre, esta materia yo la he dictando ya hace tiempo y los alumnos cometen un error. Me mandan simplemente tarea 2. No, tienen que seguir estos lineamientos. Tarea 2, primer nombre, primer apellido, separado por underscore, y lo envía. ¿Por qué? Porque eso es importante para cuando yo descargue y califiquemos junto con la ingeniera, pues sepamos a quién corresponde esa tarea. Porque si me coloca todo el mundo tarea 2 y Dios no lo quiera, uno pues como humano nos podemos equivocar y uno está de pronto viendo la tarea, que no es. Entonces hay que comentar inclusive el código en la parte superior para que sepa saber de quién se está trabajando cada actividad. Lo demás ustedes ya lo pueden ir mirando por tema de tiempo. Leen, ahí está muy explicadito, muy bien en la guía de la actividad. Pero tengan en cuenta estas recomendaciones que son fundamentales dentro del desarrollo. Si tienen preguntas, con mucho gusto al final las resolvemos. Ténganlas ahí anotadas. Muy bien, vamos a iniciar, porque este es el tema importante el día de hoy. Como les decía, vamos a iniciar con algoritmos simples. Entonces, fundamental, los tutores que vamos a acompañar este proceso, como les decía, entonces va a estar yo como director de curso y nos acompaña muy fuerte la ingeniera Lisset Vargas, la cual va a estar muy pendiente de sus grupos, al igual que yo con mis grupos, porque tenemos cada uno los grupos asignados en esta materia importante dentro de su proceso. Vamos a iniciar con la agenda, ya hicimos la presentación de la actividad, los conceptos básicos, vamos a ver una serie de conceptos algorítmicos que son fundamentales dentro del proceso del desarrollo. Si ustedes como futuros tecnólogos y más adelante ingenieros no tienen claro los conceptos algoritmos, pues el proceso de desarrollo para ustedes no va a ser muy exitoso. El éxito depende de la cantidad de ejercicios que se hagan, no simplemente limitarse a los que el profesor, la profesora hagan, sino la cantidad que ustedes puedan practicar. Vamos a hacer muchos y se dieron cuenta en la guía que hay muchos, pero a ustedes les toca en su vida de desarrollo hacer muchos más para que cojan muy buena experiencia. Vamos a ver el uso del PSI como herramienta fundamental. Perdón, voy a coger aquí un puntero para que yo pueda señalizar. Vamos a ver el uso del PSI como herramienta. Vamos a ver los algoritmos simples y condicionales. Vamos a llegar hasta condicionales como adelantando un poquito de la siguiente tarea, porque pues básicamente en esta actividad más que todo vamos a trabajar algoritmos simples. Entonces, para llegar allá vamos a ver algunos conceptos muy importantes. Muchos de aquí, como se ve esta ingeniera pensativa, están pensativos, dirán, bueno, pero ¿por dónde es la cosa? Muchos tienen algunos ya alguna experiencia académica, algorítmica o de trabajo, o han cacharreado, como dicen muchos, estos temas. Pero esto es importante que el éxito de esto está en la medida que yo haga más ejercicios, me meta más en la materia. Entonces hay que tener en claro la resolución de problemas con algoritmos. Entonces hay una definición, hay muchas definiciones. Dice que un algoritmo es un método para la solución de problemas. Efectivamente. Esos problemas me van a permitir desarrollar en un futuro, pasar ese algoritmo en un lenguaje de programación. Obviamente que ustedes después no tienen que hacer el algoritmo, sino que ya tienen uno la lógica y va directamente a codificar en un lenguaje de programación, ya sea Python, ya sea Java, ya sea C#, ya sea lo que ustedes bien les guste o vayan a trabajar en su proyecto de vida en desarrollo. Hay un conjunto finito de instrucciones, eso es importante en todo algoritmo, o sea, no es infinito, es finito, es medible. ¿Y qué ocurre? Que se especifican una secuencia de operaciones, o sea, yo puedo sumar, restar,
dividir, bueno, lo que ustedes se quieran imaginar. ¿Y qué hay que hacer? Hay que resolver un problema específico. En términos de programación, algunos llaman reglas de negocio. Son términos que ustedes en el futuro tienen que empezar a utilizar. Cada empresa, cuando uno desarrolla software, tiene reglas de negocio. Entonces, si es un banco, pues las reglas de negocio va a ser transacciones financieras, bancarias, de créditos, de tarjeta vientes, bueno, todo lo que tenga que ver con el área financiera. Si es un tema de salud, tiene que ver con afiliaciones de personas, tiene que ver con la epicrisis o la historia clínica, con las atenciones a las IPS, etc. Entonces, cada problema cumple un papel de acuerdo a la regla de negocio. Entonces, vamos a identificar cómo resolver esos problemas. Y de eso se trata, cómo los vamos a resolver. Entonces, vamos a tener claro una serie de conceptos dentro de la parte algorítmica que ustedes ya adelantaron bastante en la primera tarea. Hay unos elementos de entrada y van a haber unos elementos de salida. Y van a haber unos datos auxiliares que ustedes dicen, pero bueno, yo sé que si voy a preparar café, como se ve en la foto, tomando algo de la vida cotidiana, necesito agua, café molido, una taza. Bueno, pueden haber más elementos. Estoy dando una generalidad. ¿Y cuál es mi salida? Pues tener un rico café para servir. Para llegar a esto, obviamente hay que hacer una serie de pasos. Yo no puedo servir el café sin pasar por estos pasos. Entonces vamos a ir analizando este sencillo ejemplo. Si yo lo llevo desde un punto de vista algorítmico, que yo a muchos de mis estudiantes, al igual que la ingeniera Lice, hizo algunas apreciaciones, de pronto hicieron un elemento de la vida cotidiana como muy general, como muy contextual, pero si leyeron el elemento fundamental algorítmico, hay una serie de pasos lógicos, donde hay una entrada, proceso y una salida. En la entrada, ¿qué entra? Aquí lo vemos desde un punto de vista más, digamos, desde el punto de vista, una pantalla en la cual me dice, oiga, esto es como un programita. Pero si lo veo en una forma contextual, yo digo, bueno, hay una entrada y esa entrada tiene agua, café molido y una taza. Podrían haber más entradas como el azúcar, bueno, si la tiene, etcétera, etcétera. Pero digamos que en esta generalidad con eso ya hago el café. Agua, café molido y la taza. Podrían decir, no, y la máquina, y si lo muelo, bueno, también es valedero. Esto es un ejemplo. Viene un proceso, de acuerdo a lo que entró. Dice calentar el agua, colocar café molido en un filtro, verter el agua, bueno, dejar el café que se filtre, verter el agua filtrada en la taza. Es el proceso. Aquí lo enmarco de esta forma. Proceso, calentar agua, colocar café, verter agua sobre café, filtrar café, verter café en la taza. Ese es el proceso. Y la salida, dentro de la taza de café preparado, ahí es donde es lo que yo aspiro, que yo tenga como fin de ese proceso, obtener como resultado. Entonces, en el diagrama se muestra cómo los elementos de entrada, como los observamos, son procesados secuencialmente para producir la salida. O sea, aquí yo no puedo verter café si no tengo el agua, van a ser elementos que tengo que tener claro. Y que tengo que tener la taza de café y que tengo que tener en cada etapa del proceso cómo se representa esa acción específica. Entonces, como usted lo ve, como se dice el ejercicio, es un ejemplo simplificado, porque si vamos a una realidad son muchos más componentes, pero la idea de este ejemplo es que ustedes tengan una conceptualización muy clara de qué es lo que entra, qué es lo que se procesa y qué es la salida. Obviamente aquí en el proceso entran una serie de elementos que más adelante vamos a ver, me les voy a adelantar un poquitico, que lo vamos a ver futuramente en las otras tareas, donde hay un programa secuencial, donde pueden haber pruebas lógicas, donde puede haber ciclos repetitivos, donde pueden haber, cuando veamos Python, tuplas, listas, bueno, cantidad de cosas que ustedes van a aprender y que los va a formar como muy buenos desarrolladores de software. Entonces, eso es la importancia de tener claridad. Pero para que este proceso se cumpla, la entrada debe ser muy clara. Y fuera de eso, conocer muy claro la regla de negocio, o sea, qué es lo que me dice que se debe hacer.
en el requerimiento. Aquí se simplemente, listo, generar una taza de café, pero hay una serie de elementos alrededor de ello para que se pueda llevar la taza de café a un feliz término para ser servida a una persona que la quiera tomar. Resulta que dentro de estos procesos se crean a veces algunos formaticos que nos ayudan. Esta es una idea. Entonces hay un análisis, un formatico para que ustedes puedan de pronto tenerlo en cuenta en lo que van a hacer, donde hay un formato donde dicen análisis y solución de la situación. Entonces tiene los siguientes campos: datos de entrada, datos de salida, datos auxiliares, y aquí viene ya el proceso. Entonces, ¿qué espero que entre? ¿Qué espero que salga? ¿Cuáles son mis datos auxiliares que se requieren? Ya teniendo estos tres elementos, ya vienen el inicio y el paso lógico uno a uno, que es lo que vamos a hacer ahorita, para que llegue a un feliz término el desarrollo del ejercicio. Este es un prototipo de un formato, pueden haber muchos más, pero esta es una idea que les puede servir mucho para desarrollar sus ejercicios. Ahora, para resolver los problemas usamos elementos como el análisis, lo que les estoy diciendo. Yo tengo que tenemos que dejar de pensar. Uno a veces asume cosas y cuando uno ha hecho desarrollo de software, uno asume cosas porque sí. Aquí tenemos que cambiar de pensar. Por eso a veces dicen que los ingenieros somos como tan cuadriculados, porque nos enseñan a pensar de otra forma, nos volvemos como más metódicos en muchas cosas. Yo puedo mandar una cantidad de información de entrada que de pronto alguna no me sirve. Yo empiezo a analizar exactamente para lo que me están pidiendo, qué datos de entrada necesito. ¿Cómo analizo esos datos de entrada para obtener y qué tengo que hacer para obtener la salida? Es fundamental. Y en esta parte, la experiencia de cómo ustedes van a interpretar la lógica del ejercicio es el que ustedes van a aprender durante el desarrollo de estos cursos, y en especial de algoritmos y en especial el desarrollo en Python. Entonces, en términos más técnicos, si yo hablo de una entrada, estoy hablando de una entrada input. Y aquí viene ya, después de que entre el input, o sea, todos los elementos de entrada, viene el programa que coge esos elementos donde está la resolución del problema para obtener la salida, que es un output. O sea, es mi salida, el output. Entonces, todo programa va a tener la entrada, el programa y la salida. Que aquí adentro haya pruebas lógicas, ciclos repetitivos, tuplas, listas. Estoy hablando de Java, arreglos, matrices, vectores, lo que ustedes quieran. Aquí adentro debe estar, dependiendo de la regla de negocio o del requerimiento, son términos que son como equivalentes, regla de negocio o requerimiento que me pida el ejercicio. Entonces, si tenemos esas entradas, ese proceso, tomemos un ejemplo. Si yo tengo dos números y si yo le digo al sistema, digíteme un número, el primer número que es el 2, y le digo al sistema al programa para que me digite el número 2, el usuario, entonces yo tengo el 2 y el 5. Entonces mi programa me dice, oiga, con esos números de entrada que yo capturé, que el número 1 sea el 2 y el número 2 sea el 5, súmemelos. Entonces ya entra el programita a jugar. Entonces aquí yo creo que ahorita lo vamos a analizar, una variable que vamos a analizar. Ya algunos sabrán que es una variable. Yo defino una variable, cojo otra variable o otra constante, que en este caso es una constante que se llama número 1, que equivale a 2, mírenlo acá. Y se la sumo a la siguiente variable, en este caso que se definió, o constante, porque le estoy asignando el número 5, y él automáticamente sabe que cuando yo hable del número 2 se refiere a que está sumando el 2, y cuando le diga el número 2 se refiere a que estoy sumando el 5. El número 1 tiene el valor de 2 y número 2 tiene el valor de 5. Internamente, si yo hago la operación, él me va a dejar el resultado de derecha a izquierda de sumar 2 más 5, me lo debe bajar en la variable llamada suma, que es el 7. Entonces, cuando ya el sistema, la salida, pues me va a mostrar la suma, que es 7. Es algo muy sencillo,
pero es la forma como él internamente haría el programa dentro de la solución del ejercicio. Ahora, para resolver problemas a través de un computador lo hacemos mediante lenguajes de programación. Entonces, ustedes van a aprender en esta actividad, en esta tarea, van a aprender a programar la parte algorítmica, acuérdense, algorítmica. Y después en un futuro ese algoritmo lo van a pasar a un programa en un lenguaje de programación, lo llaman programa, ¿correcto? Aunque el algoritmo es un programa, entra a jugar en el programa un lenguaje de programación. Entonces, el programa, ese programa algorítmico, es una secuencia de instrucciones ordenadas correctamente, como lo dice el contexto, que permiten realizar una tarea o trabajo específica, como el ejercicio que hicimos anteriormente. Simplemente era una suma. Pero si yo cojo este programa y lo paso a un lenguaje, a una sintaxis, ya sea Java, ya sea C, ya sea Python, ya sea C++, ya sea C#, ya sea Visual Basic.net, ya sea JavaScript, PHP, Swing o o el SQL, lenguaje estructurado de bases de datos, pues dependiendo la sintaxis, pues va a cambiar algunas cosas, pero el programa como tal tendrá que ser el mismo. Que la sintaxis del lenguaje en el cual codifico el programa cambie, eso es otra cosa. Ustedes en este curso van a aprender no solamente la parte de algoritmos, sino a programar de la mejor manera en Python. Por eso es tan importante, menos mal que los que están aquí en forma ya presente, digamos, directa aquí, que no van a escuchar la web conferencia, sino que están asistiendo a esta web conferencia, pues van a entender de primera mano que el Python va a ser su herramienta fundamental. Ya los que vean el video van a ver ya que de todas maneras, aunque no estuvieron en la conceptualización, pues van a poder saborear lo que se van a aprender en estos cursos y en especial la parte algorítmica. Hay otros conceptos básicos que son fundamentales, que es cuando yo hablo de codificar en un lenguaje, entra un término que se llama código fuente. Entonces, un código fuente es lo que nosotros como ingenieros, como programadores, vamos a codificar en un lenguaje específico. Eso no es lo que vamos a aprender y lo que nuestros tutores, directores nos van a enseñar no solamente en este lenguaje, sino en otras plataformas, podamos codificar para que el compilador, dependiendo, en el caso de el siguiente tarea, que es la tarea 3, el compilador, el interpretador, como lo quieran llamar, compila el lenguaje de acuerdo a lo que esté en la sintaxis que se haya definido, en este caso, sea Java o Python, y lo convierte a código de máquina, que esto ya no lo entendemos nosotros, sino el computador. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que este código fuente en el lenguaje de programación que sea, nos quede tan bien hecho que cuando compile y pase al lenguaje de máquina y el usuario final lo use, funcione correctamente. En el caso de este curso, de algoritmos y programación, ustedes tienen que dejar sus códigos tan bien hechos que nosotros como tutores podamos ejecutarlos y mirarlos. Obviamente que hay que identificar que hay lenguajes de script, hay lenguajes de compilación, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, construir un programa se conoce como codificarlo, ese código fuente. Debemos traducirlo en un lenguaje de máquina y esto se hace con el compilador, como se ve acá. En este momento estamos trabajando sobre PSI, que es una simulación, aunque está algorítmicamente, es una simulación de lo que realmente haría si yo lo codifico en un lenguaje como Python o como Java o lo que sea, con una serie de elementos propios del compilador, en este caso de PSI, para que ejecute y pueda realmente evaluarse el código que se está probando. Entonces son conceptos bien importantes. Adicionalmente, dentro de esos conceptos y para desarrollar un algoritmo o cualquier programa, lo que yo les decía hace un rato, hay que definir una variable. ¿Y qué es una variable? Un espacio en memoria para almacenar información temporal. O sea, haga de cuenta que ustedes tienen una cajita en la memoria de su computador
y cada vez que ustedes definen una variable, quedan esa variable como un espacio para meter un dato. Si yo no defino ese espacio en memoria, pues ¿cómo proceso la información? Por eso, digamos que hay procesos donde requieren, si yo hablo ya de estructuras, hablamos de arreglos, bases de datos, a veces se requiere una memoria RAM muy importante porque se procesa mucha información en memoria. Recuerda que la memoria RAM existe mientras el computador esté prendido, porque ahí se carga el sistema operativo, se comparte con el disco duro, digamos, la aplicación del sistema operativo, ahí se cargan los programas, allá se hacen procesos que los ejecutan los programas. Entonces, ¿qué hago? Tengo un dato en el cual yo defino una variable en ese espacio en memoria para que yo después, esas variables que defina, pueda hacer yo operaciones con ellas de como yo les decía, operaciones matemáticas, funciones, puede hacer listas, pilas, arreglos, lo que ustedes, de acuerdo al requerimiento que lo pida, de acuerdo a las reglas de negocio, en este caso a un ejercicio que vamos desarrollando durante el desarrollo del curso. Adicionalmente, para el manejo de las variables debemos declararlas hay que tener ciertos órdenes o tener ciertos elementos claros para definir una variable. Te recuerden que la variable es un nombre. Entonces yo puedo decir la variable valor, la variable IVA, la variable nota 1, la variable materia. Pero toda variable, como dice aquí, debe empezar con una letra. O sea, no puedo decir uno nombre. No, tienen que empezar con una letra. No importa si es en minúscula, mayúscula, lo importante es que empiece con una letra. No debe contener espacios en blanco, entonces yo no puedo definir una variable nombre, espacio, recursos humanos, o sea, el nombre de la variable espacio. Yo no puedo meter una variable con espacio, yo no puedo decir estado, espacio, civil. Yo tengo que decirle estado, underscore o raya al piso, estado civil, por ejemplo. No debo tener espacios bajo ningún porque me va a sacar error al momento de compilar o ejecutar el programa. Debe tener relación con el dato mnemotécnico. O sea, si estoy capturando un nombre, yo no le voy a decir edad, si me va a pedir un nombre. No, debe que tener un nombre mnemónico, se llama. Aquí lo coloco mnemotécnico, pero también se le puede decir un nombre mnemónico. Si estoy capturando un apellido, entonces debe ser la variable apellido. Si estoy capturando la cédula, la variable cédula. Si estoy capturando un sueldo, la variable sueldo. Entonces es importante. A nivel académico, una vez maneja variables como dijiste A, B, no hay problema. Pero tratemos de utilizar nombres mnemónicos que nos facilita entender qué es lo que se está haciendo en cada variable del programa. No debe contener caracteres especiales ni operadores. Por ejemplo, yo no puedo meter el signo número, el signo más, el signo porcentaje, el ampersand, el admiración, el asterisco, un paréntesis. No. Como les dije, debe tener letras sin espacios, pero no caracteres especiales y mucho menos operadores. Después de la letra se puede usar un subrayado, como yo les decía. Nombre, raya, eh, estado civil, raya tal cosa. Por ejemplo, sueldo, raya nómina, pero no sueldo, espacio nómina. El sueldo de la nómina, si es una variable, entonces tener mucho cuidado con eso. Otros conceptos importantes es que esas variables, y esto es importante que ustedes lo tengan muy claro, hay que catalogarlas. No es lo mismo digitar un nombre que me dice digite su nombre en una variable llamada nombre que se llama, por ejemplo, Felipe Ortiz, en mi caso, y digite su edad en número. Yo no puedo meter una edad en una variable que es de tipo alfanumérico. Entonces yo tengo que tener claro que hay variables numéricas, alfanuméricas y lógicas. Las numéricas pueden ser enteros, por ejemplo, el número 2. Un número puede ser real, o sea, que incluye decimales, como por ejemplo una nota. O sea, yo puedo definir nota 1, la variable nota 1, y tengo que definirla de tipo real, porque yo puedo tener una nota de 3.5, 4.8, 3.7, a una diferencia que le da desde enteros. Yo tengo 60, 58, 55, tengo 25, 28, 30, 70, 20, 15, son números enteros.
Entonces, ahora, uno puede definir una edad de tipo real, pero estaría como utilizando una variable que aunque funciona, pero no cabe porque es un dato entero, una edad. Entonces, eso también se analiza. Los valores alfanuméricos se clasifican en caracteres y de cadena. Los de caracteres, por ejemplo, una letra, la A, la B, es un dato alfanumérico. Pero si yo hablo de una cadena, por decir algo, digo, Ciudad de Bogotá, la meto entre comillas, esa es una cadena de tipo alfanumérico. Entonces es importante tener esa claridad. Y hay unos variables lógicos, por ejemplo, yo puedo definir una variable que es de tipo true-false, o sea, verdadero o falso, que dependiendo si está en true, esa variable, si se cumple tal cosa, por ejemplo, si el estado civil es soltero, si se cumple la condición, por ejemplo, por decir algo, a ciertas situaciones que pueden hacer los solteros que los casados no pueden hacer en cuanto a procesos civiles, o si es, por decir algo, para poder votar en las elecciones. Si tiene más de 18 años, que una variable, si se cumple la condición, le digo true, de si es verdadero, mayor de 18, puede votar, y si no, para una prueba lógica, no puede votar en las elecciones. Son pruebas lógicas que van a aprender durante el desarrollo del curso. Por ejemplo, tenemos un tipo, como vemos acá, ejemplo, la edad 25, el precio 2.99, ustedes ya dirán, bueno, la edad es de tipo entero, mientras que el precio es de tipo real porque ya un precio nunca es real, a veces es 12.99, depende de cómo estén los costos del producto. El nombre es una cadena, si ustedes observan, Juan, y el género es simplemente un carácter de género, en este caso género masculino, entonces es un tipo carácter. Esto es más o menos, obviamente que hay muchos más tipos de datos que se desenvuelven en bases de datos, que son muchos más amplias para cierto manejo de tipo BLOB, BFile, para manejo de imágenes, para manejo de sonidos almacenados en un campo encriptado en las bases de datos. Bueno, eso ya lo van a ver durante el desarrollo de su carrera. El booleano, por ejemplo, tenemos es mayor. Entonces, si yo lo defino, si es verdadero, el valor booleano utiliza la representación de true o verdadero o falso. Y vamos a ver también, aquí se llaman vectores, en el tema de Python se llaman listas o tuplas. Aquí, por ejemplo, vemos un vector que tiene 5 posiciones, se define de esta forma, donde dice notas y entre paréntesis cuadrado, le digo el tamaño del vector, que eso es una, digamos, una estructura estática en términos de estructuras de datos. En estructuras de datos, que eso es una materia donde se definen ciertos elementos estructurales, le digo que esta estructura, que es un vector de 5 posiciones, contiene 5 elementos que son el 90, el 85, el 78, el 92, el 88. Nosotros vamos a ver tuplas más adelante. Y hay matrices que ya tiene filas y columnas, como muy parecido a lo que ustedes trabajan en las hojas electrónicas como el Excel. Y tenemos registros. Un registro, por ejemplo, en bases de datos puede ser una persona con su nombre, su edad, su teléfono en un registro. Haga de cuenta como ver una fila en un Excel, pero que tiene la correspondiente. Cada celda de la fila corresponde a una misma entidad. Por ejemplo, a una persona tiene todos sus datos en la fila, que se llama registro. Ese término se utiliza mucho en bases de datos. Muy bien, aquí vemos cómo ya se define la variable. Tenemos la variable número 1, p número 2, con unos valores en esas variables de 2 más 3, y una variable salida que es suma, b suma, que el resultado es 5. Ahí vemos, tenemos variables constantes. Yo puedo definir una variable que se llama pi, que me puede almacenar todo ese número tan grande, 3.141590, algunos lo llaman 3.1416 y sale, lo redondea la siguiente cifra. Aquí está el valor completo del pi. Fíjense, tan interesante. Y aquí vemos cómo se definen las variables, variable edad de tipo entero. Aquí ya vemos ya en un código, inicio dice variable edad de tipo entero, edad le asigno 25, aquí se asigna, acuérdense que en sistemas en desarrollo los datos se asignan de derecha a izquierda. Entonces aquí con esta flechita les estoy diciendo que este 25 se lo asigna a la variable edad.
y después le digo, muéstreme, le digo, mostrar en forma algorítmica, todavía no está codificado en ningún lenguaje, sino en algoritmo, y hago una cadena para que me muestre en pantalla, entre comillas, que la edad es, dos puntos, doble comilla, coma, sintaxis, ojo, la sintaxis fundamental, la sintaxis es como uno debe construir el lenguaje, en este caso, sobre PSIN que vamos a trabajar, ya en Python, pues algunas cosas cambian, obviamente, por la sintaxis del lenguaje Python. Entonces yo le estoy diciendo, muéstreme la edad. ¿Cuál edad? Esta edad que definí como una constante acá, y él automáticamente, si yo ejecuto este programa, lo que me va a mostrar en pantalla, la edad es 25. Si yo pongo aquí 30 y vuelvo y ejecuto el programa, me va a mostrar la edad es 30 y así sucesivamente. Aquí el dato está, algunos llamamos en términos de programación, está como una forma constante. Algunos lo llaman, está quemado el dato, que no es una buena práctica en desarrollo. A nivel académico se utiliza esto, pero a nivel productivo, a nivel digamos, el sector productivo, en desarrollo de software, casi nunca se queman las variables. Las variables se capturan con unas instrucciones propias de la sintaxis del lenguaje para capturar la información por pantalla o son leídas desde una base de datos para que sean procesadas y mostradas en el algoritmo o en el código que se quiera realizar. Aquí tenemos otro ejemplo, por ejemplo, tenemos una constante que es pi de tipo real, porque tiene decimales y aquí está el valor. Y aquí vemos un programita más grande en PSI, le digo inicio, todo programa inicio en pseudocódigo, es la forma que vamos a trabajar en pseudocódigo. Tenemos la constante pi de tipo real, aquí tenemos el valor, definimos una variable de tipo radio, de tipo real, definimos otra variable de tipo circunferencia de tipo real, tenemos a radio, le asigno 5.0, le asigno un valor al radio y circunferencia, que está definida acá, le asigno a 2, que es una constante, por pi, y pi es este valor que define aquí, por radio, ¿correcto? ¿Cuál radio? El que define aquí para calcular la circunferencia y muestra la circunferencia. Si ustedes observan, todo lo que yo use en este pseudocódigo tiene que estar definido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La operación, aquí está lo que decíamos hace un rato. En el inicio se define lo que entra. ¿Qué necesito para que yo pueda sacar el valor de la circunferencia? Necesito el pi, el radio y la variable para calcular y que me quede el resultado de la circunferencia. Entonces, pi no lo estoy capturando por pantalla, sino simplemente le estoy diciendo cárgamelo como una constante. El radio lo estoy capturando también como una constante, que es de 5.0. Y la variable circunferencia es donde me va a quedar el resultado. Si yo no creo esta variable, ¿a dónde voy a colocar el valor de la circunferencia? Ahora, si yo le digo, no defino aquí pi, ¿dónde voy a hacer la operación de pi si no la define aquí? Entonces, todo lo que yo use en el proceso, que este es el proceso, este pedacito es el proceso de mi ejercicio, debe haberse definido. Entonces, si ustedes observan, circunferencia está definido como una variable, que es donde va a quedar el resultado. 2 es una constante por pi, y pi es una constante, una variable de tipo constante, que es 3, 14, 16 o 15 en este caso, por el radio, en este caso le asigne 5, y esa operación ya me calcula en forma correcta, mostrar la circunferencia es, y cojo la variable circunferencia que aquí me la calculó y aquí la muestra. Este es un simple ejercicio muy parecido a los que ustedes van a hacer en la tarea. O sea, mire que es una secuencia de pasos lógicos. Yo no puedo colocar circunferencia de primeras porque yo no la he definido. Además, no he definido cuánto vale pi. Todo tiene un orden. Primero defino lo que necesito, defino la variable resultado, aquí no importaría este orden, el de definición no importaría, pero en la circunferencia como tal, tiene que estar definido lo que yo necesito para que se pueda ejecutar y mostrar la circunferencia. Eso es más o menos
lo que ustedes van a desarrollar. No se preocupen que ahorita vamos a hacer varios ejercicios. El algoritmo, ya como tal, en programación se puede llamar, como les decía, un pseudocódigo, o sea, se llama o algoritmo o pseudocódigo, porque todavía no está codificado en un lenguaje, está en un lenguaje como muy entendible, sencillo para alguien que está aprendiendo a programar. ¿Y qué busca esto? Una aproximación a un lenguaje natural, es lo que se trabaja en un pseudocódigo. Por ejemplo, leer una variable, número 1, leer otra variable, número 2, y tener esto que le diga, ojo, coge esa variable llamada suma y sume número 1, número 2 y mostrar el resultado. Obviamente que, de acuerdo a lo anterior, aquí falta definir lo que yo necesito para que esto funcione, porque si yo no definí la variable número 1 y número 2, ¿cómo las voy a leer por pantalla? Y mucho menos cómo las voy a sumar o mostrar el resultado. Pero la idea es que ustedes con pseudocódigo entiendan qué es lo que hace el sistema. Entonces, ya entrando un poco más en materia, vamos a hablar de lo que es PSI, que es la herramienta que ustedes van a trabajar, o ya algunos me he dado cuenta que ya están, algunos son muy cacharreros, ya están muy metidos y ya están trabajando fuerte en este tema y algunos ya tienen algún conocimiento, si no básico, bastante avanzado de lo que es el pseudocódigo, que es un interpretador de pseudocódigo. Y este programa pues fue creado como un proyecto final de una universidad para programación en la carrera de ingeniería. Fíjense que la creó una persona como ustedes y fue un proyecto y miren lo que sacaron. Entonces, vamos a conocer dentro del PSI, antes de entrar en materia, una serie de comandos, de atajos que me van a permitir que yo escriba rápido el código. Muchos de algunos programadores no les gusta los atajos, sino que escriben rápido y les rinde más que utilizar los atajos. Eso ya va a gusto de cada uno. Entonces, si ustedes ven este icono que se llama un comando, es para poder escribir. O sea, que cuando yo lo toque, me va a generar la línea para que el pseudocódigo sepa que va a escribir. Que si yo voy a leer, entonces la variable leer, entonces cojo este pedazo, este atajo, que es el comando para leer. Si yo cojo asignar, es asignar es donde se hace la operación de derecha a izquierda, o asignar una variable, o lo que yo quiera hacer. Ya después si vamos a hacer pruebas lógicas, le decimos si entonces si se cumple la condición, si sí o no, o según, o mientras, o repetir, o el par. Eso sí ya depende de lo que uno quiera hacer, dependiendo de lo que se desarrolle en la regla de negocio. Entonces aquí está, por ejemplo, el de asignar, nos permite guardar un valor en una variable. Entonces, por ejemplo, tenemos que le estoy asignando a T, le estoy asignando el 2. Y si yo toco esto, él me deja listo para que yo pueda completar la operación. Entonces, por lo tanto, le estoy diciendo que C es igual a 2, que es lo mismo decir C tiene el valor de 2, pues la forma como yo interpreto el código. Acciones selectivas o interrogantes, lo que son las pruebas lógicas. Entonces, si esto es por ejemplo, si la variable edad es mayor o igual que 18 en esta pregunta, si se cumple, entonces yo mando un mensaje que dice puede votar, si no, no puede votar, por ejemplo, entonces viene un sí entonces. Entonces, dependiendo, nos permite evaluar si una variable o una función realiza con una acción determinada. Entonces, eso ya depende de la regla de negocio. Aquí ya vemos un pequeño ejemplo algorítmico en PSAIN de lo que es hacer un programa sencillo. Entonces, ustedes observan, el algoritmo tiene un nombre, se llama suma de dos números. Fíjense que el algoritmo se le dio un nombrecito, ¿correcto? Y en algoritmos, en PSAIN, ¿cómo se definen las variables? Con la palabra definir. Esto es importante porque ustedes tienen que hacer así sus ejercicios de la tarea. Entonces, en definir, para sumar dos números, como les expliqué hace un rato, defino tres variables. N1 para digitar el primer número, N2 para el segundo número y una variable donde va a crear la respuesta. Entonces, si yo le digo defino, yo tengo que decirle qué tipo de dato va a entrar. Si una letra, un número, una parte booleana. Entonces yo, para no
limitarlo, lo definí como tipo real, para que me acepte números enteros, decimales, lo que yo quiera. Entonces, si yo no defino aquí, por ejemplo, démonos el caso, la respuesta, entonces, ¿dónde voy a dejar la suma de estos dos números? Entonces, fíjense que lo requiere, hay que tener el análisis de que si yo voy a sumar dos números, tengo que tener una variable, que en este caso la definí como respuesta para que me sume los dos números. Entonces, si analizamos escribir, es otra palabra propia del PSIN para que lo que yo escriba acá dentro de estas comillas es lo que va a salir en pantalla cuando yo digite el número, ¿correcto? Que eso es algo fundamental para que yo digite el número. En este caso, ingrese el primer número y con esta instrucción del PSIN de leer, cojo la variable que definí aquí y aquí me va a capturar el primer número. ¿Qué pasaría si yo no metiera esta línea de código 3? Pues que el usuario no sabría qué es lo que me está pidiendo, si un número, una letra, un apellido, no. Es importante, estas líneas van corroboradas con estas, porque lo que yo escriba acá es lo que yo necesito capturarle aquí a la variable con la línea leer, al igual que ingrese el segundo número, leer número 2. Y si ustedes observan, la variable respuesta ya la estoy usando cogiendo el número que leí N1 más el número que leí N2. Y ya tengo el resultado de la suma de estos dos números, se los asigno a la respuesta y esa es la respuesta ya del ejercicio de acuerdo a la regla de negocio. La regla de negocio dice, o el requerimiento dice, súmame dos números y así lo está haciendo. No tres ni uno. Si la regla de negocio o si el requerimiento dice leer dos números, son solo dos números. Y esto es importante porque a veces nosotros desarrollando cometemos un error muy, digamos, preocupante. ¿Qué error cometemos a veces? Y eso es delicado. Resulta que cometemos el error de digitar, por decir algo, datos que no me han pedido. Perdón un segundito acá que de pronto se me descargue el computador. Listo, ya lo conecté. ¿Qué pasaría si yo hago operaciones que no me han pedido? Le dice, me están diciendo sume dos números y le sumo y le estoy diciendo 5 números. No, hay que ceñirnos a lo que el requerimiento dice. Si el requerimiento dice dos números, es dos números. No hagan más de lo que les piden, porque a veces uno estudiante tiene, no, profe, es que yo le metí eso que, mejor dicho, hago hasta levitar el computador. No, 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 no. No se desgasten haciendo lo que no les han pedido. Y eso afecta en las organizaciones cuando uno trabaja en fábricas de software. Yo trabajaba con una EPS y resulta que a veces uno desarrollaba cosas que no le han pedido y eso es dinero. A ustedes les van a pagar por horas de desarrollo y si ustedes se desgastan haciendo lo que no les piden y fuera de eso, que eso afecta un requerimiento. Entonces, en estos simples ejercicios se da muy académico y son recomendaciones, pero cuando estemos en el sector productivo como desarrolladores, toca limitarnos solamente a lo que nos dice el requerimiento. Muy bien, vamos a entrar ya directamente sobre la herramienta y vamos a empezar a hacer unos ejercicios un poco más fuertes. Yo aquí ya la tengo abierta. Vamos a coger a unos ejercicios desde cero. Entonces, cuando yo digo aquí nuevo, él me abre esta interfase. Entonces, por ejemplo, vamos a coger aquí, digamos, un poquito más largo que el anterior. Vamos a definir una captura de datos numéricos y lo vamos a llamar ejercicio 1, por ejemplo. Aquí vamos a analizar cómo se va a desarrollar un programa que nos vaya a leer números, nos vaya a leer un nombre, nos va a llegar un número entero y que nos pida la pantalla y después nos lo muestre. Algo sencillo para que ustedes vayan metiéndose dentro del contexto del desarrollo. Lo primero que yo debo hacer es definir las variables que yo necesito. Como les decía, voy a definir dos números y una respuesta como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces yo escribo define, mire que él autocompleta. Si yo le digo tab, él automáticamente me autocompleta. Le digo N1, N2, respuesta. Y
Ojo, ¿de qué tipo? Entonces le digo cómo, y él mire, cuando yo le digo cómo, me dice si es carácter, entero, lógico, entonces le voy a decir que es real. Y enter. Entonces, fíjense que apenas le dije real, cuando hay un error, él marca el renglón como en color, en una línea roja, quiere decir que hay un error de sintaxis, o sea, que algo está mal capturado dentro del proceso de definición. Muy bien. Ahora vamos a definir, de acuerdo al ejercicio, le doy tab, un nombre. Vamos a varios tipos de datos. Entonces vamos a definir, ya no es real, sino lo vamos a definir como, entonces yo selecciono acá y le digo doble clic carácter y le digo enter y ya tengo el nombre de tipo carácter. Fíjense que aquí en esta línea no podía definir nombre porque definí todos los reales. Aquí le digo de nuevo definir, ¿sí? Tab, y voy a definir una variable que se va a llamar num entero. Y le voy a decir que como, y esta va a ser, fíjense que tengo que escribir como en mayúscula la primera para que él sepa, ¿correcto? Y le digo entero. Y le doy enter. Entonces, ¿cuántas variables tengo? Tengo 3 reales, una de nombre y una de número entero. Entonces, en este momento tengo 5 variables definidas. En sus ejercicios van a variar de acuerdo a lo que le diga la regla o el requerimiento del ejercicio. Entonces, ahí definen ustedes. Ahora viene lo siguiente. Si ustedes observan, el código va quedando indentado. ¿Qué quiere decir esto indentar? Que queda bien distribuido. Yo no puedo colocar aquí debajito de la A el definir. Tengo que indentar el código bien bonito para que uno lo pueda trabajar y analizar mejor. Vamos a hacer lo siguiente, como hicimos en el ejercicio anterior. Si yo voy a leer números, yo tengo que decirle al sistema para que el usuario sepa qué es lo que va a pedir. Entonces yo le digo, le hago aquí lo siguiente. Yo le digo con el comando, le digo escribir, yo le hago clic aquí al lado derecho y miren que él automáticamente me trae a escribir. Si yo le hago clic, doble clic aquí, yo ya puedo empezar a complementar. Entonces yo coloco doble comilla y le digo digite, ojo, el primer número real, ¿correcto? El primer número real. Aquí le digo dos puntos espacio para que se vea bonito, como se va a observar para el usuario la captura del primer número. Y lo voy a leer. O sea, aquí me muestra en pantalla con el escrito lo que el sistema me va a pedir a mí como usuario, en este caso, a nosotros los profesores, cuando ejecutemos su código, él nos va a aparecer automáticamente lo que le está diciendo ahí, digite el primer número o el dato que le esté pidiendo. Y lo mando a leer. Para leer utilizo otro comando que está, o lo puedo escribir como ustedes quieran, le hago doble clic aquí y me dice lista de variables. Entonces, ¿cuál variable va a utilizar? La N, perdón, la N1. Entonces yo coloco aquí N1. ¿Cuál variable? Esta que define aquí arriba, ¿correcto? Ahora, yo no puedo decirle coma N2, coma no. O hago una cosa o la otra. Eso tiene su orden. O sea, yo no puedo capturar dos datos al mismo tiempo. Tiene su orden. Ya tengo capturado el primero. Yo puedo ahorrar código de la siguiente manera. Yo le digo control C, cuando ya uno es programador, entonces le digo digite ya el segundo. Entonces simplemente reemplazo y me evito tener que hacerlo y le coloco aquí N2 y me rinde mucho más el código. Esos ya son experiencias que ustedes van a coger para que sí, y puedo, y así sucesivamente seguir capturando. Entonces, por ejemplo, aquí le digo, cojo este, control C, y le digo control B, funciona como el copy-paste famoso, aquí se puede, porque la lógica lo permite que dentro del desarrollo. Lo que no se puede hacer es copy-paste con los ejercicios del compañero. Eso sí, no se pueden hacer. Cada uno va a hacer sus ejercicios. Entonces, aquí viene el siguiente dato. Si ustedes observaron, definimos 3 para tipo real y uno como entero, y uno para número carácter. Entonces vamos a digitar el número real. Fíjense que aquí no importa el dato, entonces vamos a decir un número, aquí el orden no importa en la definición. Aquí abajo sí lo estamos teniendo en orden, primero los números y después los otros datos. El dato, en este caso, alfanumérico, de tipo carácter para el nombre. Entonces bajo y cojo, vuelvo y le digo, podría hacerlo por acá, le digo leer y ustedes ya estarán diciendo, bueno, ¿y qué va ahí? Ah, pues ve a la variable número y mire que él automáticamente yo le coloco y ya sabe,
porque yo ya la definí arriba. Yo le hago doble clic y listo, ya tengo leído los dos reales y el número entero. Y ustedes dirán, ¿y qué va a pasar con la respuesta? Aquí tengo un errorcito. ¿Qué va a pasar con la respuesta? Ah, pues ahorita, cuando haga la operación, pues va a pasar algo con la respuesta, pues toca que la sume. Después, ¿qué viene? Ya ustedes están diciendo, ah, listo, toca leer el nombre. Ah, perfecto. Vamos a leer el nombre, entonces digite, aquí no es el segundo número, sino digite el número entero para que haya una lógica. Hay que tener cuidado con los mensajes. Y aquí digite su nombre, ¿correcto? Entonces vamos trabajando una lógica poco a poco. Una vez tenga ya, entonces puedo poner por acá o le puedo decir copy paste como ustedes quieran y le digo cuál es la variable. Dicen, ya la estoy viendo, por aquí está, miren, la está acá. Yo le digo control C, si quieren háganlo así, control B. Eso ya experiencia que ustedes van a ir cogiendo en el desarrollo. Listo. Ya tengo la operación dada, ¿correcto? Ya tengo la operación dada. Entonces, de la captura de los datos, ahora digo, ah, bueno, ¿qué quiero hacer con esos datos? No, yo quiero sumar. Entonces vamos a decirle, listo, vamos a sumar. Si ustedes observando en la presentación, se debe hacer una operación. Entonces, miremosla. Ustedes dicen, profe, pero ¿cómo puedo hacer la suma? Sencilla, miremosla acá. Si yo le digo a la respuesta, es muy sencilla. Cojo la variable, ustedes la tienen ahí, y hago la operación de N1 más N2. Perfecto. Entonces, cojo la variable respuesta, como le decía en la presentación, y le digo, es igual a N1, bueno, aquí está en minúscula, no importaría, más N2. Y ahora viene, listo, escribamos, entre comillas, le voy a decir, mire, la suma de los dos números es 2 puntos, ¿correcto? Y si ustedes miren la presentación, ah, bueno, digo, ¿cómo tengo la respuesta? Fíjense, tengo que tener claro que tengo que tener una comilla. Esto es importante. Y lo muestro porque el ejemplo está claro. Coma. Si ustedes no meten esa comilla, aquí les va a sacar error. Entonces le digo, coma, y ya ustedes están diciendo, mi respuesta de la suma, pues está en esa variable que yo sumé aquí arriba que se llama respuesta, ¿correcto? Y ya tengo el resultado de la respuesta. Y también le puedo decir que me muestre los demás datos si yo quiero, pero solamente voy a querer que me muestre el nombre. Entonces le va a escribir, claro, su nombre es, y ya no es respuesta, sino la variable donde quedó el nombre. Y listo, puedo imprimir todo lo que yo quiera, imprimir cada número que lo muestre en pantalla. Listo, con este ya tendría el programita. Aquí vamos a mirar si funciona. Con este botoncito, el verde, yo le digo ejecutar. Apenas le diga ejecutar, él me dice, empieza a ejecutar el código en el orden de lo que está mostrando en pantalla. Miren que la línea 5 me está diciendo, digita el primer número real y me lo está pidiendo ya en la variable N1. Entonces el primer número real, por ejemplo, 3.3, por ejemplo. Y me dice, digita el segundo número. Le voy a decir que 4.5. Muy bien. Digite un número entero, el 6, por ejemplo. Ah, digite su nombre, Juan. Listo. Y listo, mira, aquí me dice, la suma de los números es 7.8 y su nombre es Juan, porque le estoy diciendo el resultado de esta operación. Ahora, yo podía decirle aquí y divida esto en 2. Vamos a ver, yo manejo aquí el paréntesis y lo ejecuto de nuevo. Y la cosa va a cambiar. Ah, perdón, que aquí está ejecutándose aquí abajito. Tienen que tener cuidado acá, cerrar acá siempre, para que él sepa y ejecute. Si no, dicen, pero ¿por qué no me ejecuta? Entonces cogemos otro número, 3.4, 2.3, un número entero, 4 cualquiera, Pedro, el nombre Pedro,
Y listo, mire, ahí sacó el promedio, 2.85 y su nombre es Pedro. Fíjense lo sencillo que es hacer un ejercicio en algoritmo. Dentro de lo que se pide de la actividad, dice que se haga el ejercicio, se mande el PS, no me van a mandar archivos TXT, no nos van a mandar a la ingeniera ni a mí otros formatos. Si ustedes miren la extensión que ustedes deben mandar en el ejercicio es PSC, del PSI, ¿correcto? Y pegan en el documento en Word, tienen que pegar este diagrama, mire, por acá, por donde dice dibujar diagrama del ejercicio, el diagrama de flujo, aquí lo tenemos, miren, automáticamente me genera el diagramito de, mira, ahí está, definir las variables, digita el número. Esta es otra forma de representación del algoritmo o pseudocódigo por medio de este diagrama. Entonces toman un pantallazo de esto, lo pegan en el documento en Word junto con los ejercicios en PSC que les del grupo que hayan seleccionado. Esto es importante. Voy a mostrarle por tiempo algunos ejercicios, porque si me pongo a digitar no nos alcanza el tiempo. Entonces voy a mostrar algunos Profe, ejercicios. Como les dije, al final de la explicación respondo inquietudes, por favor. O sea, no me téngalo ahí, si va a sí, hacer señor, alguna señor. pregunta. Al final, con mucho gusto, le Es que responde cualquier, Vale, porque vale, es vale, que vale, listo. para que sus compañeros puedan ver y después con mucho gusto respondo a las inquietudes. Vamos a ver otro Bueno, ejercicio muy importante. Este, bueno, vamos a mirar uno que les tenía preparado muy interesante. A ver cuál que no habíamos visto. Este es muy bueno. Dentro del proceso, y quiero corroborar, dentro del proceso que ustedes vamos a ver el día de hoy, yo les decía que está la famosa prueba lógica, ¿correcto? Entonces ya aquí vimos los ejercicios de lo que es una suma, la asignación, eso no tiene nada de raro. Pero resulta que hay un término dentro del desarrollo algorítmico o pseudocódigo o en cualquier lenguaje de programación que son las condicionales. Esto vamos a avanzar un poquito como para avanzar en el tema de la siguiente tarea. Las condicionales, como les decía, son pruebas lógicas que puedan ocurrir en algún evento, en un requerimiento. Las condicionales me permiten determinar si yo puedo tomar una decisión sobre algo que se está definiendo en una regla de negocio. Por ejemplo, si yo para obtener el subsidio de transporte yo tengo que ganar más de 2 salarios mínimos y tengo que hacer una prueba lógica. O como les decía hace un rato, si yo quiero, por decir algo, perdón, acerco aquí el puntero, si yo quiero, por ejemplo, para votar en elecciones, si yo capturo la edad en una variable y le digo, si la variable es mayor o igual a 18, mando un mensaje o hago el proceso que tenga que hacer que la persona puede votar en elecciones. En caso contrario, dice que no puede votar porque no cumple los requisitos civiles para poder votar en elecciones. Esto puede ser una condición verdadera o una falsa, dependiendo de la condición que yo dé. Entonces, tomando este ejemplo, yo en una condición simple, porque hay condición compuesta, que eso lo vamos a ver más adelante, hay un grupo de instrucciones. Mire, yo defino, al igual que hicimos anteriormente, un número de tipo real. Obviamente aquí falta que diga el mensaje, digite el número. Toca, si no le dice uno, pues uno no sabe qué es lo que le está pidiendo el sistema. Entonces yo leo el número que define tipo real, lo capturo y le hago la pregunta. Si el número leído es mayor que 6, entonces la condición lógica me está diciendo si es mayor que 6 y mando un mensaje que dice aprobó la materia. Aquí no hace ninguna otra pregunta, sino pues diría que no aprobó. O sea, no tiene la condición si no se cumple. Aquí simplemente si se cumple aprobó y si no, no haga nada. Y fin del proceso. Esa es una prueba lógica. Aquí tenemos otra. Por decir algo, definir la edad. ¿De tipo qué? Real. Escriba su edad. Entonces la leo. Miren que aquí ya está la lectura. Cojo esta edad y le digo, si la edad es mayor de 12, entonces viene un anidado. Hago otra pregunta. O sea, ¿es mayor de 12? Sí. Y viene otra pregunta. Cada pregunta lógica tiene un sí, no. Esto es un anidamiento en la prueba lógica. Como les dije, esto lo vamos a profundizar un poco más en la tarea 3. Pero me les adelanto porque de pronto muchos de ustedes, profe, ¿qué pasa si tal cosa hay una prueba lógica? Aquí ya van a ver estos ejemplos muy sencillos. Fíjense que este sí tiene un si se cumple, hace esto que está acá, y si no se cumple, hace esto que está acá. Entonces, si la edad es mayor de 12,
Entonces, si se cumple, va a preguntar si es mayor de 29 y escribe que es un adulto y si no, es un joven. Pero si la edad no es mayor de 12, entonces se va por este si no y me dice es un niño. Porque dice, la persona es un niño de 0 a 12 años, es un joven de 13 a 29 o un adulto 30 en adelante. Este es el requerimiento que me está indicando. Entonces, siempre hay que leer, realice un programa que indique si la persona es un niño, mire, se está cumpliendo. Es un niño cuando es de 0 a 12. O sea, si es menor de acá, es un niño. Pero si es un joven, si está entre 13 y 29, entonces yo ¿qué le digo? Ah, la edad es mayor que 13. Entonces entra por acá. De 12, perdón. O sea, quiere decir que tiene 13. Ah, es mayor que 13, pero resulta que es menor de 29, entonces es un joven. Pero si es mayor que 29, es un adulto. Fíjense tan interesante que es trabajar las pruebas lógicas. Y esto es el pan de cada día, no solamente a nivel de desarrollo en un lenguaje, sino también en manejos de bases de datos, en cualquier lenguaje de programación se necesitan hacer pruebas lógicas y ciclos repetitivos, que eso lo vemos más adelante. Entonces, hay casos en sentencias, por ejemplo, de otra forma de codificar, que es las sentencias case, que son casos, si el clima, por ejemplo, está soleado, fresco, lluvioso o lluvias muy fuertes. Entonces, fíjense que en el programa uno le dice, según el clima, si es 1, o sea que es soleado, uso bicicleta. Si es 2, es fresco, entonces voy caminando. Si es 3, es lluvioso, entonces uso una buseta. Y si es 4, lluvias muy fuertes, uso un taxi. Entonces, fíjese, dependiendo el caso, el case, él toma una decisión, que eso también lo vamos a trabajar, pero tengo que comentarse lo que se trabaja en algoritmos. Muy bien. Entonces, para terminar el día de hoy, quiero hacerles uno de los ejercicios de la tarea. Yo les decía que íbamos a hacer uno de los ejercicios de la tarea. Miremoslo acá. Busquemos uno net. Vamos a hacer este. La empresa Netflix desea saber cuántas horas promedio usted mira sus películas los días viernes, sábado, domingo. Pero esto, digamos, es importante en este caso. Ustedes tienen que tener claro e identificar qué variables van saliendo. Ah, listo, los días. Necesito hacer un cálculo del promedio. ¿Qué más necesito? Saber que necesito tener la cantidad de horas de los días viernes, del sábado y el domingo. Y sobre eso tengo que sacar un promedio. Ah, ya como que uno tiene que leerlo 2 o 3 veces el ejercicio para saber 3 elementos. ¿Qué me dan? ¿Qué me piden? ¿Y cómo lo hago? Porque a veces empezamos al revés. ¿Cómo lo hago sin saber qué me están dando? En este caso me están dando las horas de los días viernes, sábado y domingo. Eso es lo que me están dando. ¿De qué? De una empresa como es Netflix. Ahora, ¿qué me piden? Pues sacar el promedio de esas horas. Importantísimo. A veces toca leerlo y de releerlo 2 o 3 veces para entender el ejercicio y no empezar al revés. ¿Cómo lo hago? Primero, ¿qué me dan? En este caso me están dando unos días de las horas promedio donde miro series, eso es lo que me dan. ¿Sí? ¿Qué me piden? Sacar el promedio de las horas de 3 días. ¿Y cómo lo hago? Es de donde empezamos a trabajar la lógica algorítmica que vamos a ir aprendiendo durante el desarrollo del curso. Ya entrando en la herramienta, yo ya lo tenía desarrollado acá, se los voy a explicar. Bien, primer elemento, y eso lo van a hacer ustedes en sus ejercicios. Yo le coloqué algoritmo promedio horas vistas en Netflix viernes, sábado y domingo. Mire que es una descripción muy detallada de lo que hace el ejercicio. Promedio de horas vistas en Netflix viernes, sábado y domingo. El que ya seleccionaba este grupo, pues ya lo tiene hecho y yo se lo valgo. Ahora, si tiene otra forma de hacerlo, hágalo. Pero cualquiera es valedero. Miren lo que hicimos hace un rato. Se definen las horas. Yo hubiera podido definir en una misma línea horas día viernes, horas día sábado, horas día domingo de tipo, y el total de horas en una sola línea de tipo entero. Pero para que ustedes vieran como descriptivo, pues hice un renglón por cada tipo de variable. Horas del día viernes como entero, horas del día sábado como entero, horas del día domingo como entero y total de horas como entero. Y
el promedio. Este es digamos, lo que me están pidiendo. Este es el proceso por el cual me están pidiendo en el ejercicio. Y ese es de tipo real. Aunque, si ustedes observan, todas están de tipo entero, pero por seguridad le damos promedio de horas. Porque todas las horas se dan en... Yo no digo, yo trabajé 6 horas 20 segundos, o yo vi televisión 7 horas 20 minutos, no, horas completas. Ahora, una vez definido las variables, lo que yo necesito, le voy a decir al usuario qué necesito para que haga la actividad de leer las horas. Entonces le da primero, dice escribir, ingresa las horas vistas el día viernes. Entonces lo dejo en la variable horas del día viernes. Listo, que está definida aquí arriba. Tiene que estar aquí definida. Después le digo, ingrese las horas vistas el día sábado. Aquí está, horas vistas el día sábado. Ahí las capturo. Después le digo, horas vistas el día domingo. Aquí las hago, horas vistas el día domingo. Listo, ya capturé, en estas líneas capturé. Por un lado, las 3 variables y me está mostrando en pantalla con el escribir qué datos me está pidiendo el programa para que el usuario los capture. Una vez capturadas, mi lógica me dice, listo, de acuerdo a lo que yo analicé, yo tengo que sumarlas. Perfecto. Entonces cojo las 3 horas, y las sumo en las variables, horas viernes, horas sábado, horas domingo, y los dejo en la variable total horas. Aquí tengo el total de horas sumadas, aquí, en la variable. Por eso es un nombre mnemónico. Total horas es total horas. Horas día sábado es día sábado. Como les dije, los nombres mnemónicos, es importante. Ahora, ya tengo sumado el total de horas. Ahora los voy a mostrar. ¿Qué hago yo? Hago una cadena en la cual me muestre bonito el resultado. Escribo, total de horas vistas en Netflix es de, coloco espacio, 2 puntos, comillas, y miren que aquí dejo un espacio y coloco la variable que me tiene el acumulado de horas. Total horas y pongo unas doble comillas para que yo pueda ejecutar la siguiente línea, en este caso, y me muestre, cuando yo vaya a mostrar las horas, me lo muestre bonito. Entonces yo le digo, el promedio de horas que define aquí la variable arriba, porque si no la defino no me va a funcionar. Todo lo que use tengo que definirlo en las variables, no se olviden de eso, dependiendo la regla de negocio que me especifique el ejercicio o de acuerdo al requerimiento que diga el enunciado del ejercicio. Tengo que el promedio de horas se lo asigno, miren, la flechita punta de derecha a izquierda, al total de horas que capturé aquí, lo calculé, y lo divido en 3, en esta constante que es 3. Y aquí ya en esta variable, ya en el momento que llega a la línea 15 en la ejecución del programa, ya tengo calculado el total de horas y el promedio. Entonces yo le digo el promedio de horas vistas en Netflix y hago la cadena de mostrar y le coloco aquí la variable. Fíjense cómo se hace la cadena, es comilla, el promedio de horas vistas en Netflix, 2 puntos, comilla, espacio la variable, comillas, espacio horas, cierro comillas y listo. En ese orden de ideas ya tengo armado la cadena para que me dé el resultado. Si yo lo ejecuto, observemos lo que va a pasar. Ingreso el día viernes, digamos que vi 6 horas. El día va sábado, 3 horas. El día domingo, 2 horas, porque tenía que hacer la tarea de algoritmos, no podía ver tantas horas. Y ya, me dice, el total de horas vistas en Netflix es 11, el promedio de horas vistas en Netflix es 3.6666 y el total de horas, o el promedio, ojo, más bien el promedio, como dice aquí, el promedio de horas es 3.67 horas. Ese es el promedio de horas que se trabajaron, digamos, observando las películas o los temas que a ustedes les gustan. Fíjense que se cumple el requerimiento de acuerdo al enunciado. Entonces, esa es la forma como ustedes tienen que hacer cada uno de los ejercicios, analizando de cada grupo seleccionado la temática. Fíjense que son ejercicios pequeñitos, muy sencillitos, todo es lo mismo, simplemente hay que tomarse de entenderlo, sumen, restas, divide, capture, muestra, mira, aquí está hasta la fórmula, mira, en algunos tiene, este fue el que hicimos, este es con un porcentaje, que es el 15, ya saben hacer porcentajes, todos estos son ejercicios sencillitos, aquí están las constantes, todo está
totalmente especificado para que ustedes puedan desarrollar el ejercicio de la mejor manera. Muy bien. Ahora sí, los que tengan preguntas, por favor, levantan la mano en orden y les voy respondiendo. Si no hay preguntas, entonces empezó Juan David. Juan David, cuénteme. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Listo, profe, para preguntarte, ¿se hace cada punto en diferentes carpetas o se puede realizar ahí mismo todas los No, 4 puntos? exacto. Usted crea una carpetica que se llama algoritmos y el código del curso. Y ahí mete en esa carpetica todos los ejercicios y los envía comprimidos junto con el archivo Word de acuerdo a lo que está en el requerimiento. Listo, ¿Correcto? profe. Y una pregunta, ¿cómo se guarda? ¿Cómo Lo se que guarda? uno, sí, ¿cómo se guarda para Listo, uno, ya por le muestro. favor? Vuelvo y Muchas gracias. comparto acá. Entonces, voy a buscar aquí donde tengo mis ejercicios para que vean cómo se guarda. Entonces yo, por ejemplo, aquí tengo busquemos aquí mis carpetas, donde tengo esos ejercicios, busquemos un segundito, ya les digo dónde la tengo. Listo, acá. Entonces tengo algoritmos, tengo la tarea 2. Entonces, digamos, yo creo una carpetica que se llama algoritmos. Ustedes tienen que crearlo como se especifica. Su nombre, ¿sí? Su nombre, su apellido, como lo expliqué en el requerimiento, ¿no? Su nombre, su apellido. Yo aquí lo estoy creando con algoritmos, pero bueno, vamos a crearlo como Felipe Ortiz. Puede colocar su documento, su cédula, lo que sea. Enter. ¿Correcto? Esa es la carpeta. Digamos que aquí están los ejercicios. Por ejemplo, está este, Netflix, digamos que son estos de la entrega. Yo le digo control C, meto acá de acuerdo a la especificación del requerimiento, ahí lo metí. Digamos que esos son mis ejercicios, ya los probé, funcionaron, ya hice el documento en Word, ya hice todo. ¿Están viendo? Por favor, ¿me confirman? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Entonces, cojo la carpeta esta, le digo botón derecho. Si ustedes tienen, dependiendo que el archivo, muchos tienen WinZip, WinRAR, aplicaciones que me permiten comprimir. Entonces yo le digo, mandémoslo así, mire, añadir Felipe y le doy botón derecho y me dice comprímalo en .rar o en .zip. Casi siempre me lo mandan en zip o en RAR. Entonces yo le hago clic aquí, ¡tum! Y miren que él automáticamente aquí me creó, ¿sí lo ven? Este archivito, que es un WinRAR o podría ser un WinZip. Y esto es lo que ustedes tienen que mandarme para que yo lo descomprime junto con la ingeniera para que podamos calificar. Por eso es tan importante el nombrecito, ¿correcto? Y junto con esto, pues me adiciona. Podrían inclusive aquí adentro meter el documento en Word, pero el documento en Word es el link. Por lo general, algunos me mandan el link de un Drive, pero preferiblemente que me manden el archivo Word como lo dice el requerimiento. Miremoslo acá como nos lo dice para que tengamos esa claridad fundamental. ¿Cómo se entrega el trabajo individual? Trabajo independiente. Dice participación. El archivo comprimido, tal, debe tener una portada, debe tener el link de la presentación, los diagramas y el referente. Entonces, esto es lo que hay que entregar por otra parte, ¿correcto? Ese es el trabajo independiente de lo que ustedes deben hacer. Y aquí dice, el activo de la actividad empieza y mire, en formato zip. Aunque si nos lo mandan en RAR no hay problema, pero aquí el requerimiento dice que tarea, primer nombre, primer apellido. Entonces tienen que colocar tarea 2, primer nombre, primer apellido en formato zip. Los que puedan en zip, pues si no me lo mandan en formato RAR. Y también hay que mandar esto, participación en el foro de actividad, el archivo comprimido con los archivos PSD y el documento en Word o PDF con la siguiente estructura. Portada, link de la presentación, diagrama. ¿Cuál diagrama? El diagramita cerremos acá para que volvamos a refrescar. Digamos que quiero hacer el diagrama de este ejercicio que fue el que hicimos de la tarea. Yo le hago clic, le toman un pantallazo a este ejercicio y es el que ustedes tienen que juntar como lo dice la guía.
¿correcto? Ahí está explicadito. Eso es lo que más o menos ustedes tienen que hacer, léanlo detenidamente, aunque está muy claro, el proceso como ustedes deben hacer la actividad. ¿Le quedó claro? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno, por aquí está levantando, no sé si la ingeniera me puede ayudar a mirar, la ingeniera Lisset, el orden voy a responder algunas preguntas. Es Ángel, profe, es Ángel. Ángel, listo. A ver, Ángel, lo escuchamos. Hola, buenas noches, profe. Buenas noches Buenas para noches. todos. Profesor, Buenas noches. tengo dos preguntas. Sí, Ahorita que tu señor. profesor estaba explicando al compañero Juan cómo se entregaba el trabajo y demás, cuando decía de la actividades, link de presentación, es el link del trabajo colaborativo, ¿correcto? Correcto, sí, señor. Ok, listo, perfecto. Y yo también tengo una pregunta, pero ya más para Perdón, de los que lo que tenemos que hacer. ese link Yo vi que no, perdón, ese link señor. colaborativo, respondiendo a la pregunta, tiene que, uno lo hace el trabajo, uno solo, pero el link colaborativo lo tienen que todos mandar porque ahí aparecen los nombres de todos. Entonces, sí o sí, tienen que hacer sus ejercicios y Listo, todos tienen que publicar el link colaborativo del grupo completo, todos. O si no, van a tener perfecto. cierto problema. Correcto. Muy bien. Ahora sí le respondo. Digan. Listo, perfecto. Y respecto cuando su merced estaba explicando más o menos cómo se ingresaban los datos y demás, su merced colocó una operación, colocó la suma en paréntesis y después la división. Que ahí yo lo Sí. intenté interrumpir, pero su merced como que al final. No sé si para el ejercicio es importante, como digamos que explicar acá un poco, o si pueden explicar el tema de la jerarquía de las operaciones matemáticas o algebraicas. Porque digamos que No, su diga, merced colocó en paréntesis, o eso no es importante en este momento todavía. sí es importante, pero ustedes ya se la saben, porque eso es matemática de álgebra de bachillerato. Acuérdense que Ah, primero ok, los listo, perfecto. paréntesis, porque si usted no hace, Ujú. en algunos lenguajes, en Python no importa, pero aquí en algoritmo hay que tener cuidado los paréntesis. O sea, si usted está sacando un promedio de 3 notas, y es buena su pregunta, muy bien, usted tiene que sumar las 3 notas, meterlas entre paréntesis, y el resultado de esa suma, lo que esté entre paréntesis, lo divide en 3. En Python, por Sí, ejemplo, exacto. automáticamente él ya sabe Perdón, eso, perdón. pero eso ya es Mm, dependiendo del lenguaje. En nuestro caso de PSIN como pseudocódigo, sí es importante la utilización de los paréntesis. Por ejemplo, si va a sacar un porcentaje, ¿cómo van a sacar un porcentaje? Si van a multiplicar, si van a sacar el 20 por el 0.20, vamos a coger el valor y lo vamos a multiplicar por 20 y eso lo va a dividir por 100, pues eso sería entre paréntesis y lo divide en 100. Si va a utilizar esa metodología para sacar porcentajes, por ejemplo. ¿Sí me hago entender? Eso sí ya depende de cada uno. Lo importante es que usted, como usted le hacen pruebas, usted no ve a calcular bursita, dice, sí, usted tiene que hacerle pruebas, meten datos y dice, así me está dando el resultado. Eso se llaman las famosas pruebas de escritorio, donde yo capturo datos y voy haciendo la operación yo por mi cuenta y voy evidenciando que efectivamente el ejercicio está funcionando. Eso se llama en términos de desarrollo pruebas de escritorio, donde yo cojo simulando que yo soy el computador y voy ejecutando el programa y a la vez en un papel voy anotando los datos y voy mirando, efectivamente mi ejercicio está funcionando en forma correcta. ¿Le quedó claro? vale, vale. No muy Listo, bien. profe. Esa pregunta, gracias. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, No le escucho. Muy bien. Por favor, me confirma. bueno, bueno. Profe, hay compañeros que tienen problemas en descargar el programa. ¿Qué hacen ellos? Bueno, esos casos toca mirarlos muy puntualmente. La ingeniera Lisset o yo estamos disponibles en un horario que ustedes vieron en el campus en las horas de la mañana. Ella creo que ya saben ustedes el horario, ya les publicó a los que son, ella es su tutora, para que sepan, ella ahorita nos va a decir y lo rectifica los horarios de atención. Yo voy a estar en la mayoría de días, más o menos de las 9 hasta las 12 del día, en atención a estudiantes. Estoy en la mañana con atención a estudiantes. La ingeniera Alice me corrobora su horario, por favor. Bueno, mi horario también es de lunes a viernes, de 9 a 12 del mediodía. Igualmente, si ustedes tienen alguna duda, inquietud, me pueden escribir y al otro día, con mucho gusto, les estoy dando respuesta. Ok, muchas gracias, ingeniera. Sí, eso es, y es que
El tema del PSI no sé por qué, porque eso es muy sencillo. Uno lo descarga, inclusive hay un portable. Ustedes pueden descargar PSI importable que no hay que instalarlo y simplemente lo descargan y lo ejecutan. Ahora hay que mirar las versiones de Windows. También a veces, digamos que casi rara vez ocurre ese problema, pero los que tengan problema, venga, ¿qué versión tengo yo acá? No, aquí no tengo, no me dice qué versión tengo en este momento. Tengo la versión 2019 1127, la que yo tengo, y yo tengo Windows 10, porque es que las nuevas versiones de Windows hay cosas que molestan, pero no debería. Entonces, los que tengan dudas de instalación, me contactan a mí como tutor de ustedes, los que son de mis grupos, o a la ingeniera Lice, los que son de sus grupos, y les resolvemos. O si no, por correo o por el campus, por cualquiera de los dos medios los podemos responder. ¿Quedó claro? Ese es un tema ya de mirar muy en el equipo, muy personal por el interno. O sea, me contactan por el interno, o sea, la ingeniera Lice, les busquen por el nombre de ella, Lice Vargas Amado, o por Felipe Hernán Ortiz, y por el interno les respondemos. Hay cosas que son a nivel general, pero hay cosas muy particulares que son por el interno, por Teams, que se resuelven esas inquietudes, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Quería saber noches. si es posible que nos compartan la presentación. Ah, sí, claro, con mucho gusto. Se las comparto en PDF. Voy a mirar si la publico ahí en el grupo. Deben de aquí a mañana y les comparto en PDF la presentación del día de hoy, ¿correcto? Listo, muchas gracias. Bueno, muy bien. No sé si la ingeniera Lice tenga alguna observación para que por favor nos comente ahora sí el tema de los CIPAS, cómo los va a procesar. Yo creo que arrancamos ya la próxima semana. Ella da algunas observaciones para que las escuchemos. Es correcto. Entonces, estimados estudiantes, a partir de la otra semana se programarán en este caso tenemos una sesión de CIPAS, el cual ustedes van a poder observar en su tablero de cursos, ¿sí? Es muy importante que ustedes realicen la inscripción para este CIPA. Yo estaré enviando el link, digamos, de paso a paso, ¿sí? Como un instructivo paso a paso, donde se les especifica cómo realizar la inscripción y también el día anterior les estaré recordando para que ustedes asistan a este encuentro. Sí, acá en este encuentro nosotros vamos a desarrollar algunos ejercicios específicamente, ¿sí? Pueden ser de la actividad o pueden ser de otro tipo de ejercicios. Uy, eso está Eh, interesante. Perdón, ingeniera. Fíjense que la ingeniera, a los que sean juiciosos, la ingeniera los va a premiar de pronto con uno de los ejercicios de la tarea. Y eso es importantísimo porque tienen ese beneficio. Entonces aprovechen porque hay bastantes ejercicios. sí, Ella ya escogerá si ella, a gusto de ella, hacen uno de los de la actividad. Muy bien, ingeniera. Qué Muchas gracias. pena, qué pena, profe y tutora, para preguntarles también otra cosita. ¿Se Cuénteme, puede Manuel. colocar el trabajo en el foro Buena de pregunta, Manuel. Esa pregunta sí la es, actividad o pero qué? clave. En los foros no se pueden subir los trabajos. En el foro solamente es para participar en la socialización, en la interrelación con las actividades de los compañeros, para dar preguntas y respuestas sobre la actividad. La, la tarea se sube es por el entorno de evaluación. Todo es por el entorno Listo. de evaluación, bajo Y si ningún otro uno aspecto. necesita como que le ayuden a ver si está incorrecto alguna cosa o algo así Eso es, por Teams. sí, esto es importante lo que está diciendo la ingeniera, también me corrobora. Resulta que a veces muchos estudiantes nos van a decir, profe, ¿cómo voy? Uno no puede hacer eso. Uno le responde preguntas muy puntuales. Imagine que son 200 estudiantes. Imagine cuando le damos respuesta a ejercicio por ejercicio, es muy complicado. Uno lo que hace es algunas preguntas como puntuales, ayudarles, orientales. Los CIPAS ayudan a eso. O sea, yo ya di todo el esquema general, la mejor forma detallada de lo que tienen que hacer. Aprovechenla. Ya de ustedes depende, con el complemento de la ingeniera Lice, esos CIPAS que van a ser muy buenos, a complementar esas dudas puntuales.
Sí me hago entender, porque es muchos estudiantes a los cuales tenemos que, ya en la calificación, en el entorno de evaluación, ya cogemos alumno por alumno y ejercicio por ejercicio y calificamos. Ahí sí, y retroalimentamos. Si funciona el 1, el 2, ok, mire, este funciona mal, este le sacó una lógica mal, no, aquí hizo esto mal, porque tiene que cumplirse lo que diga el requerimiento. Si el ejercicio dice sume A más B, tiene que dar C y no tiene que dar D, ni Z, ni X, sino lo que le está diciendo el ejercicio. ¿Me hago entender? Entonces, esa es muy buena pregunta. Entonces, esas preguntitas puntuales con mucho gusto se responden. Y aprovechen los CIPAs, que va a haber un CIPA por actividad, porque tampoco vamos a hacer tantos, es por cada web conferencia va a hacer un CIPA, porque usted tiene que ponerse a preparar, a listar, y ella va a ser muy puntual. Por eso, preparen en los CIPAs muy buenas preguntas, muy buenas inquietudes, y ella con mucho gusto se los va a responder. ¿Quedó claro? Quedó claro. Muy bien, Gracias. Juan David, muy bien. Ingeniera, qué pena que le interrumpimos, continúe. Muchas gracias. Pues básicamente con respecto a los CIPAS era eso, ingeniero, que pues estén pendientes en el tablero de curso, recuerden realizar la inscripción, ¿sí? Para que ustedes puedan asistir, porque por este medio es, digamos que el único confirmación de la asistencia que ustedes van a tener. Esa era como la recomendación con respecto a los CIPAS. Ahora, estimados estudiantes, por ejemplo, otra recomendación que tengo es que, por ejemplo, hay algunos estudiantes que en el campus como tal no tienen foto de perfil, ¿sí? Recordemos que la foto de perfil pues nos permite identificarlo, ¿cierto? Nosotros como tutores, como decía el ingeniero, eh, tenemos muchos estudiantes, pero ustedes al colocar una foto nosotros podemos identificarlo fácilmente. Igualmente ustedes con sus compañeros, ¿cierto? Ahí podemos identificarse pues fácilmente. Entonces esa es como una recomendación que yo tenía para ustedes. Muy bien, ingeniera, muchas gracias. Algo en que me está preguntando de la grabación. Sí, la grabación, si no hoy, mañana ya está publicada ya en el campus. Aparece el link para que lo puedan mirar, remirar. Por eso yo casi a veces no entrego la presentación, porque ya queda todo, porque todas las web conferencias van a quedar totalmente grabadas para que ustedes puedan interactuar, revisar, devolver, rebobinar, como se dice, algún tema que dicen, oye, este tema me parece interesante, lo voy a volver a revisar porque lo que explicó me contribuye mucho al desarrollo de la actividad. ¿Correcto, muchachos? Entonces, es importante que tengan esa claridad, que no se preocupen que la grabación va a quedar. No sé si tengan alguna otra pregunta. Veo que tiene Sandy Francesco, tiene la mano levantada. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Profe, lo que pasa es que yo ya compartí algunos ejercicios en el foro, entonces porque es que le estaba leyendo y dice que ir compartiendo los avances y su merced acaba de decir que no es necesario, entonces no. No. En los avances que hacen, pero no, usted no puede, ¿cómo le explico? Los avances no solamente son lo de los ejercicios, los avances son en los temas que corroboran la presentación y demás. Ahora, los avances es para que de pronto sus compañeros también le ayuden a retroalimentar a ustedes. Hay veces que hay situaciones, como le decía, que dice, profe, dice, de los tres tengo este que me tiene bloqueado, entonces yo por el interno le aclaro, pero pues usted entienda que no puedo, nosotros, imagínese, multiplique cuántos ejercicios por 200, nosotros no podríamos retroalimentar ejercicio por ejercicio o un grupo de ejercicios porque no habría el tiempo para ello. Nosotros vamos respondiendo inquietudes puntuales en los foros. ¿Le quedó claro? Ah, sí, entiendo, profe, o sea, lo que hay que compartir más que todo sería lo del trabajo grupal. Exacto. Y de pronto algunos ejercicios, compañeros, mire, encontré este ejercicio que me parece muy bueno para tal tema que les puede servir. Muchos estudiantes que son muy pilos acostumbran a decir, oiga, fíjense, váyanse a esta página que hay una explicación por ejemplo, de hablar de los ciclos repetitivos, por ejemplo, de las tuplas. Entonces ahí se corroboran. Pero cuando ustedes tengan, por ejemplo, una inquietud sobre un ejercicio que definitivamente le dan vueltas, con mucho gusto. ¿Quién dice que no les podemos corroborar? Lo que no podemos retroalimentar es todos los ejercicios uno por uno,
pero sí algunos puntuales. Obviamente esa es nuestra misión, pero entonces ya nos contactan por el interno, profe, ¿será que usted me puede mañana, a la profe Licet o al profe Felipe le dice, ¿será que usted mañana nos puede sacar 10, 15 minutos y me aclara este punto? Claro, el semestre pasado y antepasado ya hacía así con mis estudiantes. Algunos ejercicios tienen un grado de dificultad. Profe, voy acá, es que no entiendo, yo les empiezo a ayudar, no a hacer el ejercicio, pero le doy ideas para sacar el ejercicio adelante, ¿correcto? Porque puede ocurrir. ¿Listo? Entiendo, profe. Muchísimas gracias. Muy bien. Ingeniera, ¿tiene alguna otra pregunta, situación que pueda compartir con sus estudiantes? No, ingeniero, acá tenemos algunas preguntas que nos realizan en el chat, Sí, como señora. por Sí. ejemplo, bueno, acá Juliet nos preguntaba que dónde podía descargar el programa, ¿cierto? O sea, ahí se le indicó la página oficial. Mayra Andrea nos indica que qué opción toma en el programa cuando da la bienvenida. Yo diría que no seleccionar perfil para que no importa, ¿no? Sí, ahí puede para iniciar, sí, desde cero, ¿cierto? Entonces ahí Sí. en la flechita, en la X, en la parte superior, le das ahí cerrar. Cerrar, eso no Y acá importa. Juliet nos indica que no sabe cuál programa, cuál versión descargar, entonces igual lo que nos comentaba el ingeniero puntualmente, nos escribe ya sea si es del ingeniero Felipe o si es de mi grupo, entonces me escribe y nosotros verificamos para ver cuál es la versión que se debe descargar. Correcto. Además que la versión, ac- perdón, ingeniera, qué pena. La versión de PSAIN no importa la versión, lo importante, ya vieron las interfaces, casi las versiones no cambian mucho con otra. O sea, las versiones que se descargan actuales, cualquiera les sirve, porque ustedes van a ver la interfase como la mostré hoy. Eso es todo. O sea, no tiene que tampoco, tiene que ser una versión específica, ¿correcto? Muchas gracias. Continúo. Edward nos pregunta que el trabajo grupal, ¿qué grupos toca? ¿Sí? Entonces, pues es el grupo de trabajo que ustedes tienen en sus foros, ¿cierto? Exactamente. Identificado, ¿sí? O sea, ahí en el foro usted ya ven sus compañeros. Entonces ahí donde usted dice, yo cogí el grupo, ahorita todos van a coger el que tenga Netflix porque ya está hecho. Pero sí ya es velocidad de captura del proceso. ¿Cierto, ingeniera? Pero ya... Es importante lo que el ingeniero nos indica. O sea, si ustedes observan que un compañero de ustedes ya ha tomado ese ejercicio, pues el primero que nosotros vamos a valer es el que primero haya iniciado por el debate, fecha y hora, ¿cierto? exactamente, ingeniera. Por fecha y hora hay que respetar el orden. O sea, si todavía no han escogido, están a tiempo de escoger. Yo escojo este grupo, este o este grupo. Gracias, ingeniera, porque eso se me pasó ese punto. Continúe. Gracias. Sí, sí, señora. Esas eran todas las preguntas. Bueno, el link de la asistencia nos indica acá Edward. Ya el ingeniero, yo ya descargué por Teams la asistencia. Ya en CIPA les toca que usted la asistencia, que es una asistencia muy importante en el campus, cuando la ingeniera genere el link del enlace, cuando estén en pleno CIPA, entran al campus y allá registran la asistencia, pero solo y solo cuando estén en el proceso de CIPAS, es cuando se activa, para que todos registren su asistencia, que eso es muy importante para la escuela. No sé si hay algo más, ingeniera. No, no hay más preguntas en el chat. Muy bien. Entonces, muchachos, ingeniera, Tutor, una cuénteme, Juan David. pregunta, qué pena. Sí, Es señor. que hay varios compañeros que uno les escribe. Por ejemplo, yo tengo a 3 compañeros que les escribí desde el 21 y Buena pregunta. unos se conectan y no se sabe a dónde están, no han hecho absolutamente nada. Tengo Muy un bien, Juan solo David. compañero que hemos hecho casi la mitad del trabajo y no se sabe de los demás. Entonces, ¿cómo se hace ahí? Perfecto. Mire cómo se maneja esto, Juan David. Esto no es la primera vez, todos los semestres me pasa la misma situación. Y eso, yo valoro mucho, por ejemplo, el caso que está comentando Juan David, gente muy juiciosa, que se toma la molestia de arrancar bien, hace las cosas, y no se puede ver truncado porque 2 o 3 compañeros no hacen nada. Hace lo siguiente, Juan David, usted hace su grupo de ejercicios, hace la actividad y solamente marca lo que ustedes hicieron, pero se da un tiempo prudencial.
O sea, la actividad cuando se cierra, muchachos. Vamos a dar un tiempo prudencial. Ingeniera, ¿me corrobora? La fecha de actividad se cierra en 17 marzo. creo. ¿Marzo qué fue que 17 hablamos? de marzo. Exacto. ¿Cuántas 17 de semanas marzo, sí, señor. ¿cuántas semanas nos quedan? Nos quedan 3 semanas, ¿cierto? Incluyendo pues esta Más o menos 3 semana. semanas. Exacto. Sí, señor. Entonces, ustedes tienen que tener claro un tiempo prudencial unos 3, 4 días antes para que si la persona no ha contactado, ustedes, si ya se desgastaron 2 semanas o 2 semanas y media, más o menos faltando unos 4 días antes de cierre, y ustedes ya tienen la actividad y la hicieron ustedes, la suben por el entorno de evaluación y ellos ya mirarán qué se hace y yo ya miraré con la ingeniera qué hacemos con esos casos. Obviamente no podemos dejar las cosas de última hora, entonces ellos tendrán que mirar si hacen hacer la actividad por su cuenta, pero yo valoro más la calificación de los que obviamente se tomaron la molestia de hacerlo en los tiempos respectivos y con la participación en el foro, que es algo fundamental. Entonces, que quede claro ese punto. Entonces, usted tranquilo, usted haga lo que tiene que hacer, da un tiempo prudencial con su compañero, hace lo que tiene que hacer, ya se tomó la molestia de escribirles, de contactarlos, no hay respuesta. Ellos les tocará entonces individual presentar su trabajo, pero entonces va a bajar la nota porque aquí hay un proceso colaborativo. Entonces la nota no va a ser igual a los que lo hagan individual o lo hagan colaborativo, haciendo la salvedad de que si el estudiante me escribió y me dijo, profe, me tocó hacerlo a mí de los 3 solo porque ninguno apareció, eso es otro cuento. Entonces yo le califico a usted como trabajo colaborativo y a los otros como no se vincularon, dando el tiempo prudencial de unos 4 días para por el entorno de evaluación cerrar la tarea, ¿correcto? Porque usted no puede quedarse esperando ahí. No, ustedes háganle los que son juiciositos, hagan la tarea, den un tiempo prudencial, hagan lo que tengan que hacer. Si los compañeros no responden, sigan ustedes adelante con sus participaciones en el foro, socializando quién es el líder del grupo que va a subir la actividad para el link, para que lo publiquen cada uno de ustedes el grupo en el link y yo calificar junto con la ingeniera Lisset. ¿Correcto? No sé si la ingeniera Lisset quiere corroborar Ok, algo de este punto. Es correcto, sí. Igual lo que comentas, Inge, en mis grupos también hay personas que han sido los líderes de las actividades y ya empezaron a trabajar en sus actividades. Entonces, pues la misma recomendación, hagan sus ejercicios, ¿cierto? Empiecen a realizar el trabajo colaborativo. Si ustedes no ven respuesta de sus compañeros, realicen su trabajo individual y ya al finalizar dejar el trabajo colaborativo. ¿Sí? Igual, el mismo aporte, Inge. Cada Bueno, cual, digamos, realiza su trabajo, ¿cierto? Igual, lo que indicaba el ingeniero al inicio, esto nos sirve también cuando nosotros estemos trabajando, porque en la vida real, lo que hablaba el ingeniero, nosotros debemos apoyarnos de otras personas, ¿cierto? Porque no podemos hacer todo el trabajo solos. Entonces, esto también es un ejercicio que nos permite realizar como una apreciación de lo que vamos a realizar en un área de trabajo, ¿cierto? perfecto. Muy bien, muchas gracias, ingeniera. Entonces, no los demoro más a todos. Nos vemos, yo les estaré publicando la fecha de la próxima web conferencia, que es también muy importante. Aprovechen, no se dejen colgar para última hora. Todos estamos muy dispuestos a colaborarles en los horarios que hablamos hace un rato. Nos contactan. eh, Mucho ánimo, mucha fuerza en que sale eso adelante. Esos programas son muy sencillos. Aprovechen esta materia que los va a formar muy bien como futuros tecnólogos, ingenieros para desarrollar software de cualquier calidad en cualquier infraestructura. Entonces no los demoro más, voy a parar aquí la grabación. Entonces que pasen muy buena noche, ingeniero.